Bombazo en la NBA. Karl Anthony Towns es traspasado a los New York Knicks a cambio de Julius Randle y Donte DiVincenzo. Pero ¿quién sale ganando de los dos equipos? ¿Los Knicks se acercan todavía más a los Boston Celtics? Lo analizamos todo en el vídeo de hoy. ¡Vamos a ello! ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de YouTube de Sexto Hombre, donde hoy hablaremos de Karl Anthony Towns, que llega a la Gran Manzana traspasado de los Minnesota Timberwolves a cambio de Julius Randle, Donte DiVincenzo y una primera ronda del draft del 2025, eso sí, protegida los próximos 3 años. Un traspaso que a estas horas, lunes por la mañana, todavía faltan algunos flecos para cerrarse y, por tanto, hoy lunes es el día de la prensa en el que pues los medios de comunicación hacen las entrevistas de inicio de la temporada 24-25 y no podremos ver a Karl Anthony Towns en el Madison Square Garden ni a Julius Randle, Donte DiVincenzo en el día de la prensa con los Minnesota Timberwolves. Pero vamos al grano y empezamos hablando del traspaso. Los Minnesota Timberwolves traspasaban a Karl Anthony Towns a los New York Knicks a cambio de Julius Randle, Donte DiVincenzo y, insistimos, una primera ronda del draft del 2025 vía Detroit Pistons. Un traspaso que, fue un terremoto, ha sido un terremoto en las últimas horas, especialmente para los seguidores de los Knicks, y lo cierto es que he visto muchísimos análisis de este traspaso, si sale ganando Knicks, si sale ganando Minnesota Timberwolves, si los Knicks se han vuelto locos, si Leon Rose ha vuelto a hacer otra vez de las andadas y es un mal trade para los New York Knicks. Pero yo creo que, una vez visto con perspectiva, con el paso de las horas, creo que los dos equipos ganan. Es decir, que para mí es un win-win. Y solo el tiempo dirá realmente si ha sido mejor para los Knicks o mejor para los Minnesota Timberwolves. Empezamos analizando el traspaso en clave New York Knicks. ¿Qué llega a la Gran Manzana? ¿Qué llega al Madison Square Garden? Llega Karl Anthony Towns, un jugador que se había rumoreado ya en anteriores años, que tenía muchas ganas de tenerlo los Knicks. De hecho, Tom Thibodeau ya tuvo a Karl Anthony Towns del 2016 al 2019 en Minnesota Timberwolves y, por tanto, le conoce perfectamente. Un jugador de 28 años, 2'13", que ha promediado la temporada pasada 21,8 puntos, 8,3 rebotes y un 41,6% en tiros de 3. Un porcentaje muy bueno. Ya sabéis que Karl Anthony Towns ha sido 4 veces All-Star, ha ganado incluso un concurso de triples en el All-Star, creo que de hace 2 temporadas, y por tanto añaden a un jugadorazo, a un All-Star, un 5, que era lo que necesitaban los New York Knicks. Los Knicks, ya sabéis que en las últimas horas, en estos últimos días, se había anunciado que Mitchell Robinson se operó este verano del tobillo derecho y no iba a estar hasta el próximo mes de diciembre-enero de 2025, teniendo en cuenta que en el verano perdieron a Isaiah Hartenstein con rumbo a los Thunder. Únicamente quedaba Jericho Sims como 5 puro, luego Julius Randle en esa posición de 4, 4 y medio, y estaba Marcus Morris, que luego hablaremos de él porque ha sido cortado por los Knicks, pero no tenían esa posición de 5 fuerte, tenían una posición debilitada en esa posición de center y no era plan que empezaran con Julius Randle jugando de 5, con Jericho Sims jugando muchos minutos de center titular, especialmente en la conferencia donde hay pivots como el propio Joel Embiid de los Sixers, que le iban a poner en muchos apuros, en muchos problemas. Por tanto, Leon Rose y la gerencia de los Knicks estaban trabajando en intentar conseguir a un center, a un 5. Se había hablado en los últimos días de un posible interés en Nick Richards, el pivot de los Charlotte Hornets, jugador que había promediado 9 puntos, 8 rebotes, que encajaría mejor en ese perfil de Mitchell Robinson y seguramente habría salido muchísimo más barato. Pero, al parecer, palabras del propio Leon Rose, surgió la posibilidad
de poder conseguir a Karl Anthony Towns y los Knicks no han dudado y han conseguido, como decimos, un jugadorazo que va a elevar el nivel de la Gran Manzana. Un traspaso que evidentemente ya Tom Thibodeau había dicho en estos días previos que si tenía que probar a Julius Randle de 5, que no era su mejor elección, pero que no le quedaría más remedio. Y era evidente que tenían una urgencia elemental para cubrir esa posición de 5 hasta que vuelva Mitchell Robinson, que no será hasta diciembre-enero. Ya sabéis que Mitchell Robinson, aun estando sano, aun empezando la temporada 24-25, es un jugador que se pierde muchos partidos por lesión. Yo creo que era evidente que teniendo a Michael Bridges, teniendo un 5 inicial o 4 jugadores muy buenos en el quinteto inicial, perder esa posición de center, debilitar tanto esa posición de center, les iba a condicionar en este próximo curso 24-25. Otro aspecto hay que tener en cuenta, Julius Randle, un jugador que este año acaba contrato, está cobrando ahora 29 millones de dólares. La temporada que viene tenía una opción de jugador de 31 millones de dólares que la iba a rechazar evidentemente para firmar un nuevo contrato. Por tanto, los Knicks tenían ahí una patata caliente. ¿Qué hacer con Julius Randle? ¿Le traspasas ahora en verano, que está en su prime, o esperas durante el año a ver su nivel y te arriesgas a que después de la lesión de hombro, hay que tener en cuenta que Julius Randle lleva parado desde el mes de enero por esa lesión que se hizo en el Madison ante los Miami Heat, y son 8 meses de inactividad para un jugador de 29 años, insisto. Un jugador que también ibas a tener el problema de tener que meterlo en el ecosistema Villanova Boys junto con Michael Bridges, con Anunoby en esa posición también de 3-4, y no estaba muy claro cuál podría ser el rol. Y por tanto te arriesgabas a que Julius Randle hiciera una temporada por debajo del nivel mostrado antes de la lesión del hombro y pudiera sacar en un futuro menos de lo que has sacado en este trade. Has conseguido a un All-Star por otro All-Star. Y junto a Julius Randle tenemos que hablar de Donte DiVincenzo, que es el otro hombre, el otro jugador involucrado en este traspaso. Un Donte DiVincenzo que hizo su mejor temporada en la NBA, 15,5 puntos, con un 40% en tiros de 3, un nivel mostrado diferente, muy superior al que vimos en Milwaukee Bucks, en Sacramento o en Golden State Warriors. Pues bien, al parecer, Donte DiVincenzo no estaba dispuesto a tener un rol secundario, aún fichando a Michael Bridges procedente de los Brooklyn Nets. Esto quiere decir que sí, muy buen rollo con todos los Villanova Boys, hemos ganado el campeonato de la NCAA años anteriores, pero él, después del nivel mostrado en los playoffs, no quería ser suplente saliendo desde el banquillo y quería ser titular. Por tanto, ahí también ibas a tener otra patata caliente, cómo introducir a Donte DiVincenzo desde el banquillo. Y los Knicks, en perspectiva de que igual iban a tener ahí un problema bastante gordo, han optado por traspasarle también. A mí me sabe muy mal porque Donte DiVincenzo es el típico rol, el típico jugador que saliendo desde el banquillo, si es capaz de mantener el nivel que vimos en los playoffs de la temporada pasada, era un candidato al mejor sexto hombre de la temporada, pero sin ninguna duda, junto con tal vez Malik Monk, pero yo creo que Donte DiVincenzo, si era capaz de mantener ese nivel, hubiera estado en la terna para ganar el premio al mejor sexto hombre. Pero llega Minnesota, que Minnesota no será titular, sino que será suplente de Anthony Edwards. Antes de cerrar o de analizar el traspaso en clave Minnesota Timberwolves, puntualizar una cosa, y es que Karl Anthony Towns es un excelente tirador, es un muy buen anotador, 21,8 puntos de media, pero digamos que su punto débil es la defensa. Sigue siendo la defensa, a pesar de que es un pívot bastante reboteador, 8,2 rebotes, que está muy bien, pero contra pivots en la posición de 5 sufre bastante. Esta última temporada le hemos visto jugar de 4 porque Rudy Gobert está jugando en esa posición de center, y digamos que ha sufrido menos porque tenía ahí a un pívot grande capaz de tapar un poquito las carencias defensivas de Karl Anthony Towns. El único problema o la duda que me surge a mí es cómo puede encajar Karl Anthony Towns en un equipo entrenado por Tom Thibodeau, donde prima por encima de todo la defensa. Sí es verdad que Julius Randle tampoco ha sido un excelente defensor, las cosas como son, pero digamos que sí tenía esa fuerza, esa intensidad
ese orgullo que tanto ha gustado entre los aficionados del Madison Square Garden. Es la única duda, el único punto débil que puede haber con Karl Anthony Towns. Bien es cierto que va a tener un equipo de grandes defensores. Michael Bridges, Anunoby, Josh Hart, y ahí yo creo que puede cubrir, entre comillas, esas carencias que pueda tener a nivel defensivo Karl Anthony Towns. Pero por lo demás, me parece que es un traspaso magnífico para los Knicks en clave deportiva, en clave económica. Ya hemos visto que cobra mucho Karl Anthony Towns. Este año va a cobrar $49 millones, el próximo 53, el otro 57. El último año tiene una player option de $61 millones que si la cumpliera sería el jugador de los Knicks que más ha cobrado en una sola temporada, pasando de los 60 millones por temporada, que es una absoluta burrada. Yo siempre he pensado que Karl Anthony Towns es un jugador sobrepagado. ¿Es buen jugador? Sí. ¿Es una estrella de la NBA? Sí. Pero yo creo que para llegar a cobrar lo que está cobrando en este contrato, para mí realmente no lo vale. Y por tanto yo quería un poquito analizar en clave New York Knicks. Vamos a la otra cara de la moneda, la otra cara del traspaso, a Minnesota Timberwolves. No olvidemos que los Timberwolves llegan a la final de la Conferencia Oeste, que pierden contra los Dallas Mavericks de Luka Doncic y hacen una muy buena temporada a nivel de temporada regular, hacen unos grandes playoffs con un Anthony Edwards en muy buen momento, Karl Anthony Towns, Rudy Gobert y en definitiva un equipo muy compacto, el de Chris Finch, que daba la sensación que les faltaba una superestrella o algo más saliendo desde el banquillo para ser contenders en la Conferencia Oeste, a pesar de que las cosas se han puesto más complicadas en la Conferencia Este que en la Conferencia Oeste, algo que años anteriores, si habéis seguido la NBA con regularidad, era totalmente diferente. Le llamaban el Wild Wild West precisamente por eso, por la gran calidad, la gran cantidad de grandes jugadores que había en la Conferencia Oeste. Pues esta tendencia ha cambiado. ¿Y quién llega a Minnesota? Llega Julius Randle, un 4 que va a ser directamente titular para que juegue junto con Rudy Gobert. Encaja mucho mejor este rol de 4 de Julius Randle con un 7 pies como Rudy Gobert. Por tanto, yo creo que Chris Finch ahí lo va a tener muy fácil para poder encajar a Julius Randle en ese ecosistema de los Timberwolves. Y la otra pieza, un Donte DiVincenzo, que va a salir a priori desde el banquillo, pero que yo creo que Chris Finch va a utilizarle durante muchos minutos, es decir, va a tener minutaje de titular y no me sorprendería que jugara Anthony Edwards de 3 y Donte DiVincenzo de 2 en los instantes finales de los partidos. Ganas a un líder en anotación en la segunda unidad a priori, ya digo, si mantiene el nivel mostrado en los New York Knicks, y ganas a un 4 titular All-Star, aunque eso sí, es toda una incógnita ver cuál será su estado físico después de esa lesión de hombro. Un Julius Randle que tiene un contrato de 29 millones esta temporada, que la temporada que viene ya hemos dicho que tiene una player option, que en principio no la va a ejercer, sino que va a salir al mercado, a la agencia libre, para buscar un mejor contrato. El contrato de Donte DiVincenzo es mucho mejor, es un jugador que está cobrando apenas 12, 13, 14 millones de dólares por temporada y me parece que es un rendimiento muy superior al de otras estrellas que cobran, yo creo, por encima de lo que realmente rinden. Así que tiene todo el sentido del mundo que los Timberwolves quieran ir aligerando piezas, jugadores que cobran muchísimo, para poder en un futuro fichar a algún agente libre joven, más joven que Karl Anthony Towns, y rodearlo junto con Anthony Edwards, que tiene que ser el líder de estos Minnesota Timberwolves. Si todo va como tiene que ir, los Knicks van a ganar deportivamente con Karl Anthony Towns, viendo el nivel que hemos visto de Karl Anthony Towns en estos últimos años, y Minnesota también va a ganar porque añade a un All-Star y a un jugador que es ahora mismo uno de los más emergentes, que viene a hacer una grandísima temporada, especialmente en el tiro de 3, y a buen seguro que vamos a ver una buena versión de Donte DiVincenzo. Y por último, es importante analizar a estos dos equipos para ver si suben sus opciones de conseguir el anillo. En el caso de Minnesota Timberwolves se quedan como están, pero los New York Knicks adelantan a Philadelphia 76ers en la Conferencia Este. Ya digo, son todo apuestas, predicciones que hacen los principales insiders en la NBA, y ahora mismo el equipo de la Gran Manzana
pasaría a los Philadelphia 76ers de Joel Embiid, que también ha confeccionado un grandísimo equipo, y estaría solo en la conferencia este por debajo de Boston Celtics. Un auténtico equipazo. Yo creo que todavía no están a nivel de Boston Celtics, entre otras cosas, porque el 5 inicial es muy bueno, pero pierden profundidad de banquillo al perder a un jugador como Donte DiVincenzo, que esta temporada iba a empezar desde el banquillo. Así que vamos a ver la rotación que hace Tom Thibodeau, quién sale desde el banquillo, vamos a ver quién es el líder en anotación de estos Knicks saliendo desde la banca, y por tanto yo creo que no llegan todavía al nivel de Boston Celtics, aunque recortan un poquito esas distancias que habían al principio de temporada. Mientras que Minnesota Timberwolves yo creo que más o menos se queda como está, igual sube un poquito el nivel en la conferencia oeste, el nivel mostrado la temporada pasada. Ya digo, llegaron a las finales de la conferencia oeste, pero creo que Minnesota puede estar en disposición de plantarse en la final de la NBA si Julius Randle muestra el nivel visto estos últimos 5 años en Nueva York, y Donte DiVincenzo es ese sexto hombre que saliendo desde el banquillo es capaz de irse a más del 40% en tiros de 3. ¿Y a ti qué te parece el análisis en el vídeo de hoy? ¿Crees que los Knicks salen ganando con Karl Anthony Towns? ¿Es una gran pérdida para la gran manzana un hombre como Julius Randle? ¿Van a echar de menos a Donte DiVincenzo? Os leo los comentarios y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.